Mejor waifu de animación occidental. Jornada 1 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Black Canary versus Zatanna. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Zatanna. El segundo enfrentamiento fue entre Black Widow versus Elsa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Black Widow. El tercer enfrentamiento fue entre Supergirl versus Rogue. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Supergirl. El cuarto enfrentamiento fue entre Starfire versus Astrid Fearson. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Starfire. El quinto enfrentamiento fue entre Raven versus Spider-Gwen. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Raven. El sexto enfrentamiento fue entre Chell versus Bobo Tomago. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Chell. El séptimo enfrentamiento fue entre Wonder Woman versus Jessica Rabbit. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Wonder Woman. El octavo enfrentamiento fue entre Psylocke versus Tia Cass. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Psylocke. El noveno enfrentamiento fue entre Gwen Tennyson versus Power Girl. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Gwen Tennyson. El décimo enfrentamiento fue entre Mulan versus Ariel. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Mulan. El 11º enfrentamiento fue entre Wasp versus Emma Frost. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Wasp. El 12º enfrentamiento fue entre Elastigirl versus Azula. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Elastigirl. El 13º enfrentamiento fue entre Mavis versus Kiden Edat. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Kiden Edat. El 14º enfrentamiento fue entre Vanessa Doffenshmirtz versus La Muerte. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Vanessa Doffenshmirtz. El 15º enfrentamiento fue entre Daphne Blake versus Kim Possible. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Daphne Blake. Y el 16º enfrentamiento fue entre Katara versus Jean Grey. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con la victoria de Jean Grey. Estos fueron los primeros resultados de la fase de grupos. Muchas gracias por su apoyo y participación en las encuestas. Gracias a ustedes llegamos a estos resultados. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En el mundo de píxeles y luz, donde los sueños se vuelven verdad, las caricaturas me dan tu voz en este